Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en que veas este vídeo. El día de hoy te voy a presentar un ejemplo sobre las terceras formas normales, como lo vimos en clase, tíos y tías y tíes. Entonces, para que no dure tanto el video, vamos a comenzar rápidamente con unas cuestiones para el ejemplo, ¿no? Primero que nada, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Suponte tú que vamos a crear una tabla con la información de lo siguiente. Son usuarios que tienen nombre, apellidos, empresa, la dirección de la empresa y la URL de la empresa. ¿Vale? Entonces tenemos clientes que vamos a guardar su información. Bueno, más que clientes, son usuarios que pertenecen a dichas empresas. Para fines prácticos, pues la tabla la podemos escribir de la siguiente manera. Ahí está, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, de hecho, pero que espero te ayude a entender mejor la normalización, ¿vale? Entonces, tenemos la tabla, ¿no? Con estos campos. Estos son los campos que tiene mi tabla. Son tres registros, ¿no? Estos de aquí, pues. Bueno, filas. Nombre, apellidos, empresa, dirección, URL, pues ahí está. Y tan. Perfecto. Como puedes observar y si recuerdas, esa tabla no está normalizada. Necesitamos pasar por el proceso de normalización. Entre ellas, para esa tabla, ¿no? La tabla usuarios. La tabla original es usuarios. Esta es. Vamos a trabajar sobre esta, porque es la que contiene los datos. Y recuerda que no vamos a eliminar datos. Perfecto. Entonces, primer paso. Pues la tabla anterior no está normalizada, entonces vamos a proceder a que esté primeramente, como dice su nombre, en la primera forma normal. Es decir, un campo que sea la llave primaria. Porque si observas, aquí no hay una llave primaria, ¿no? Oiga, pero ¿por qué lo hizo así? Porque así es el ejemplo y puedes incluso tú encontrarlo en la vida real, que hay tablas que no tienen llaves primarias. Se debe de tener una llave primaria a las tablas. Siempre o en su mayoría de los casos sí. Entonces en este ejemplo no tiene llave primaria, le vamos a agregar una llave primaria y los campos para eliminar los grupos repetidos y los valores de los campos deben de ser atómicos, que no se puedan ya dividir. Entonces, aplicando la primera forma normal de a la tabla usuarios, queda de la siguiente manera. Ahí está. Observa. Se hizo más grande la tabla, por supuesto. Le agregamos un ID, es decir, una llave primaria, ¿no? Una llave, un campo único para cada registro. Observa que el ID-usuario se lo agregué 01-A a Aldo, a Masha, Ruiz y así, ¿no? Eso es lo primero. Lo primerito que debes de reconocer es que si no tiene una llave primaria, se la vamos a agregar siempre y cuando podamos agregársela, ¿no? Puede ser que no tenga, pero eso es muy complicado. Vale, entonces, ahí está. Luego lo que hice fue dividir el campo nombres a primer nombre y segundo nombre. Porque si observas, el registro Lucía tiene dos nombres, ¿no? Ahí está, Lucía, Fernanda. Aldo, el primer registro y el tercer registro no tiene segundo nombre. No importa, lo podemos dejar así. Luego dividí el apellido, el campo apellidos, en apellido paterno y apellido materno, ¿no? Porque todavía lo podíamos dividir. Pero algo importante es que la empresa, el nombre de la empresa lo dejamos como estaba. La dirección de la empresa sí lo dividí. Observa el ejemplo. El campo dirección empresa tiene todo este nombre: calle, número, código postal y colonia. Yo lo puedo dividir en calle, el número el que corresponde, ¿no? de la dirección, el código postal y la colonia. No sé si ustedes han creado o más bien han visto sistemas o sitios web o programas que les solicita la dirección y no lo escribes completamente, sino te van dando campos donde tú vas agregando la dirección uno por uno. O por ejemplo, en una solicitud de trabajo, vamos a recrearlo así vamos a hacerlo más pequeñito y en el mundo real.
En una solicitud de trabajo, tú no escribes completamente o como se te dé la gana la dirección. No, hay diferentes campos donde está la calle, el número, el código postal, la colonia, un número interior o un número exterior, ¿no? Entonces, con esa misma idea fue como se dividió este campo, y lo dividí en 4 campos: calle, número, código postal y colonia, ¿no? Y los campos URL1 y URL2 lo metí en un solo campo, que es la URL, ¿no? La dirección, pues. Como en clase lo vimos sobre, valga la redundancia, el campo clase 1, clase 2, clase 3, en vez de estar duplicando grupos con las mismas características, digámoslo así, vamos a meterlo en un solo campo, ¿no? Y ahí está, la tabla original sigue siendo la tabla usuarios, pues estamos trabajando en la tabla usuarios, pero ya está en la primera forma normal, ¿no? Observad que ya quedó. Oiga, pero está más grande la tabla. Sí, por supuesto, ya leerla sería más fácil y podemos nosotros incluso obtener algunos datos importantes, pero eso lo vamos a ver después, no te preocupes. Ya está en la primera forma normal, se solucionaron, los problemas anteriores, pero van a surgir otros, ¿no? Cada vez que se agrega un nuevo registro se debe duplicar los demás campos, por lo que no solo crecerá mucho la base de datos, sino también errores cuando se agreguen más datos redundantes. Es decir, si yo agrego otro registro, pues se va a hacer más y más grande, ¿no? Una empresa, no sé, Gamesa, Ricolino, Nike, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces va a crecer mucho. Entonces, para evitar esos problemas, pues vamos a seguir con el proceso de normalización y pasarlo a la segunda forma normal, ¿vale? Para pasar a la segunda forma normal necesitamos que esté en la primera forma normal. Ya está en la primera forma normal y ahora vamos a quitar o vamos a dejar los campos que dependan de la llave primaria, o sea, que no se rompa la dependencia funcional. Ahí está, entonces vamos a quitar pues la URL, ¿no? ¿Por qué? Porque la URL no depende de la llave primaria. Depende, tal vez, de la empresa, podemos decirlo así. Pero ojo, vean. Yo saqué de la tabla usuarios el campo URL, el que estaba anterior, ¿no? Hasta acá. Yo se lo quité porque no dependía funcionalmente de la llave primaria. La llave primaria de Aldo es 01-A. Entonces con esto yo puedo obtener que Aldo Amaya Ruiz trabaja para FEMSA, que esta es su colonia, ¿no? Desde su dirección de la empresa. Ahí está, ¿no? Podemos decir que todo esto puede depender, y digo entre comillas, puede depender de la llave primaria, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues Aldo está trabajando en la empresa, perfecto. Lucía está en la otra empresa, y así sucesivamente. Pero la URL no depende de la llave primaria, ¿no? O sea, si tú buscas por internet, la página no depende de ti, si es que tú trabajas, ¿no? No depende de Aldo, ni de los demás registros, ¿no? Por eso, no borré, saqué de la tabla usuarios el campo URL, lo agregué, aquí está, vean, aquí están los campos, los registros, pero lo que sí hice fue primeramente agregar una llave primaria a la tabla URL, porque recuerda, la mayoría de las tablas deben tener una llave primaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, y, ojo, aquí hice una relación, aquí hay una relación. ¿Por qué? No solamente lo debes de quitar o sea, no debes de quitar los campos nomás porque sí. Si esos datos estaban en la tabla original es por algo, entonces no los vas a quitar. Lo que sí es agregarlo en una nueva tabla donde hagas una relación. La relación es de aquí para acá. Vean, aquí está 01-A, 01-A. La llave primaria de la tabla usuario se está transformando en llave foránea aquí. Y aquí no hay problema que se repita. No hay problema. ¿Por qué? Porque es una llave foránea. Recuerda lo que es una llave foránea. No importa si se repite la llave foránea. Mientras que aquí la llave primaria no se debe de repetir, o en la mayoría de los casos no se debe repetir. Esto debe de estar... aquí no debe de repetirse.
Pero cuando se hace llave foránea no hay problema. Aquí está. Entonces yo con esta relación, esta relación de usuario a URL, que puede ser una relación, más bien es una relación de uno a muchos, uno a muchos, no importa. Aquí está, no estoy perdiendo los datos. Yo con esto estoy diciendo, www.femsa.com es para este usuario, para Aldo. Pero también femsamexico.com, ¿no? Para este de aquí. Y vean, ahí está la segunda forma normal. Estoy quitando, ni eliminando, estoy sacando de la tabla original, tabla usuarios, los campos que no dependan de mi llave, que no haya una dependencia funcional sobre mi llave primaria, ¿no? En este caso lo estamos obteniendo. Esa es la segunda forma normal. Dejar los campos que dependan funcionalmente de la llave primaria. Y ahí está, ¿no? La URL no depende. Y ahí está, ¿no? Se han creado tablas separadas y la llave primaria en la tabla usuarios está relacionado ahora con la llave externa, o sea, la llave foránea en la tabla URL. Ahí está. La base de datos en particular, las tablas mejoran más su estructura, ¿no? A lo mejor y tú no lo ves así, pero la estructura está mejor, es más legible. Otro problema, ¿qué pasa si se agrega un nuevo empleado a la empresa FEMSA? ¿Qué pasa si agregamos otro usuario? ¿No? O sea, un usuario que pertenezca otra vez aquí. Y si hay 2000, o sea, vamos a repetir un montón de veces en la misma tabla FEMSA. No. Esto hará que el nombre de la empresa y los campos que corresponden a su dirección se dupliquen. Es decir, tengo que repetir, si yo lo dejo así, y si alguien pertenece a FEMSA otra vez, pues entonces tendría que escribir 04 David González Alba, FEMSA Nardo 15, bla 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 bla. Se va a hacer que mi tabla usuarios crezca. Y eso es lo que no queremos. Es redundancia de datos, ¿vale? Entonces en la tercera forma normal, pues vamos a quitar ese tipo de inconvenientes. Ahora, para pasar a la tercera forma normal, primero debe de estar en la segunda forma normal y quitar, entre comillas, eliminar los campos que no estén relacionados con la llave primaria. O bien, que no dependan funcionalmente de la llave primaria. Ojo, la diferencia entre la segunda forma normal y la tercera forma normal es la siguiente. En la segunda forma normal, tú vas a dejar los campos que dependan funcionalmente de la llave primaria. Los vas a dejar. O los que creas que dependan funcionalmente de la llave primaria. En la tercera forma normal, una vez que obtengas las tablas, una vez que tengas ese proceso, vas a darte cuenta de que en la tercera forma vas a quitar, no eliminar, por eso pongo entre comillas eliminar, porque no los eliminas, no hay que borrar datos. Vas a quitar los datos que ahora sí de plano no dependan, que no haya una dependencia funcional. En la segunda los dejas y en la tercera los quitas. Es decir, dejas los que sí dependen, quitas los que no dependen. ¿Vale? Entonces los campos empresa, calle, número, código postal y colonia no tienen nada que ver con la llave ID de usuario. Oiga, pero eso lo pudo haber hecho en el paso número 2. Sí, puede ser que sí, pero no, porque el proceso así no es. Primero dejas los que sí dependen en la segunda forma normal y en la tercera los vas a quitar los que tú de plano digas no dependen de la llave. Y aunque si observas, pues la URL en la tabla original pues eran datos duplicados, son datos duplicados aquí. Son datos duplicados. Entonces lo vamos a quitar. Bueno, para la segunda forma. Y así quedó. Ahí está, se ve más bonito. El detalle es que si tú agregas unos 10 empleados de FEMSA, vas a repetir esto y esto. No tiene mucho sentido. Entonces, o más bien no es conveniente y la base de datos va a ser lenta, especialmente en sus operaciones. Por lo cual, pues vamos a hacer lo siguiente en la tercera forma normal. Observa. Primero la tabla usuarios. La tabla usuarios así está. Quitamos empresa, calle, número,
código postal y colonia. Lo quitamos. Pero si eres observador y si te has dado cuenta, estoy aquí haciendo una relación. ¿Con qué? Con otra empresa, perdón, o con otra tabla, ajá, que se llama empresa. Ajá. Donde voy a meter ¿qué? FEMSA, Nardo, bueno, empresa, calle, número, código postal y colonia. Y con esta llave primaria estoy haciendo una relación aquí. Aquí está una relación. Ahí está la relación. ¿Por qué? Porque esta es una llave primaria, pero como la estoy relacionando con esta, estoy haciendo que esta sea una llave foránea. Vean, observen. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si agrego un 04-A, David González Alba, que pertenezca, a FEMSA, voy a repetir EMP-01, aquí nada más. Ya no voy a repetir FEMSA, Nardo, 15-09800, los ceros. Ya no voy a repetir eso. Simplemente voy a repetir este empleado, el empleado 04-A, pertenece a FEMSA gracias a esta relación. Se creó una nueva relación, ¿vale? Nosotros creamos esta tabla llamada empresa. Es una tabla, la relacionamos con este y con eso ya podemos nosotros obtener información. Esto es una relación uno a muchos, una empresa para muchos empleadores, ¿no? O usuarios en este caso. Oiga, y la tabla URL no importa, la dejamos como estaba, ¿eh? La tabla URL ya no la tocamos, así se queda. Lo importante es esto. Ahí está. Vean, ya no va a haber datos repetidos. Ajá. ¿Cómo no, prof? Me está diciendo que aquí voy a repetir la llave. Voy a repetir este campo si yo pertenezco a FEMSA o si pertenezco a PepsiCo o si pertenezco a Coppel. Voy a repetir estos. Ok, lo voy a repetir aquí, pero como llave foránea. Y eso no importa porque yo ya voy a saber quiénes pertenecen a la empresa EMP-01. Aquí yo no voy a repetir ningún dato en esta tabla, por ejemplo. Si yo quiero agregar una nueva empresa, por ejemplo, EMP-04 Nike. Aquí lo pongo el nombre, calle, no sé, Durango, ahí la calle del plantel. Número 25, otra vez, código postal 14,233, colonia San Francisco. ¿Estoy repitiendo algún dato? No. Si hay algún trabajador, pues simplemente le agrego el valor que corresponde aquí. No estoy repitiendo datos. No hay redundancia de datos en este de aquí. ¿Por qué? Porque esto es una llave foránea. Si yo quito la relación, pues bueno, se elimina eso. Pero no lo vamos a eliminar, ¿no? Y la llave aquí, aquí la tabla URL, pues se queda como estaba, ¿no? La relación con el usuario. Y ahí está el ejemplo. Espero que haya sido más explícito sobre el proceso de normalización. Debemos de evitar redundancia de datos, ambigüedades, no quitar las dependencias funcionales y terminamos el proceso de normalización con esas tres tablas. Espero que te haya quedado claro y si no, mándame mensaje, ya sabes por qué medio. Y pues nada, cuídense mucho, saludos a todas, todos y todes. Bye.